Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, hoy voy a continuar con este libro, Momentos Estelares de la Ciencia, de Asimov. Bueno, yo no sé qué categoría tiene este libro, será un libro de divulgación científica, quizás se sale del esquema que yo puse, que es un canal de literatura, pero me parece interesante porque habla de la vida de algunos científicos, incluso de sus descubrimientos. Y bueno, yo tengo que reconocer humildemente que de ciencia sabe más cualquier niño de 10 años de ahora más que yo. La verdad que soy muy ignorante en el tema de la ciencia. Bueno, ya he aprendido también aquí. Aparte hace recapacitar de la vida. Y por eso, porque lo he considerado interesante, digo, pues lo voy a leer. Aparte también es corto, se presta bien a leerlo. Y aparte a mí me gusta, esto lo leí hace ya mucho tiempo, no me acuerdo bien, lo he tenido que repasar. Pues me gusta recordar todo esto, es cultura y a mí me gusta saber de todo, o de casi todo, las cosas que considero interesantes. Bueno, y hoy voy a hablar de un tal Michel Faraday, ¿no? O no sé exactamente cómo se dice. Y bueno, este fue un hombre también importante para la historia de la humanidad. No sé ni explicar lo que hizo, lo leo aquí. Pero fue un hombre también de origen humilde, o sea, no perdéis la esperanza en una persona que tenga afición a algo, pues que no sé, que tenga la autoestima bien y que persevere en sus aficiones, porque pueden llegar a ser algo grande, como ocurrió, por ejemplo, aquí con Michel Faraday, ¿vale? Y ya después de esta introducción comienzo la lectura. Pónganse ustedes cómodos, que nos vamos pues al siglo XIX, me parece. Comienzo. Hará unos 140 años, un físico inglés daba en Londres una conferencia sobre algunos de los trucos que se podían hacer con imanes y alambre. Ante él tenía un cable enrollado en forma de bobina y conectado a un galvanómetro. El galvanómetro es un instrumento que se utiliza para medir la electricidad. Lleva una aguja que se mueve al pasar corriente por el instrumento. Puesto que el galvanómetro no estaba conectado a ninguna batería, no podía haber corriente que fluyera a través de él. La aguja estaba quieta. Pero he aquí que el conferenciante introduce la barra de un imán en la bobina y la aguja salta hacia la derecha. Aparentemente, de la nada ha aparecido una corriente eléctrica. Al volver a retirar el imán, la aguja vuelve a saltar, esta vez hacia la izquierda. ¡Qué curioso! Cuentan que además de la conferencia después de la conferencia se le acercó una dama al conferenciante y le dijo: «Pero señor Faraday, ¿y para qué va a servir la electricidad establecida tan solo durante una fracción de segundo por ese imán?» Y Michel Faraday con toda cortesía replicó: «Señora, ¿y para qué sirve un niño recién nacido?» Otra versión de la anécdota dice que fue un político quien le hizo la pregunta y que Faraday respondió: «Señor, dentro de 20 años estará usted cobrando impuestos sobre la electricidad». Michel Faraday nació en Londres el 22 de septiembre de 1791. Su padre, herrero de profesión, tuvo que trabajar muy duro para sacar adelante a sus 10 hijos y se instaló con su familia en Londres cuando Faraday contaba todavía muy pocos años. El joven Mitchell entró allí de aprendiz de encuadernador. Fue un golpe de fortuna porque de esa manera estableció contacto con los libros. Oficialmente solo tenía que ocuparse de la fachada, pero él no podía resistir la tentación de abrir las páginas y fisgar en su interior. Ni tampoco pudo resistir la tentación de empezar a interesarse en la ciencia. Luego vino un segundo golpe de suerte, y fue que su patrono le animara a que leyera los libros y le permitiese que asistiera a conferencias científicas. Faraday escuchaba estas conferencias con enorme entusiasmo. Tomaba apuntes, notas y al llegar a casa las pasaba limpio con esmero y añadía diagramas de su invención para hacerlas más claras. Las conferencias que más le gustaban eran de Humphrey Davy en el Royal Institution. Davy era un químico inglés de más fama y un conferenciante que gozaba de gran popularidad.
Faraday le envió una copia de las notas que había tomado en las conferencias y le pidió un puesto de ayudante. Davy leyó las notas con agrado y asombro. A la primera oportunidad le dio a Faraday el empleo que pedía. Faraday tenía 22 años cuando ocupó este puesto en la Royal Institution y con un sueldo más reducido que el que cobraba de encuadernador. Davy había inventado la lámpara de seguridad de los mineros y el arco voltaico y había descubierto muchas sustancias químicas, entre ellas 8 nuevos elementos. Pero suele decirse que su mayor descubrimiento fue Michel Faraday. Faraday hacía prácticamente su vida en el laboratorio y en todos los respectos se mostró digno de su maestro. A la muerte de Davy en 1829, Faraday pasó a ocupar su puesto y en 1833 le nombraron profesor de química. No sé, seguramente sin haber estudiado ni nada, porque aquí no dice nada de que estudiara. Se ve que por estar de ayudante de química, con lo que aprendió, ya con eso lo nombraron profesor de química. Esas cosas hoy no ocurrirían. Bueno, es lo que a mí se me antoja, por lo que leo aquí. Faraday continuó el trabajo más importante de Davy. La mayoría de los elementos que había descubierto los había separado de distintos compuestos químicos por medio de una corriente eléctrica. Faraday descubrió que la electricidad, que era necesaria para liberar la unidad de masa equivalente de cualquier elemento, es siempre exactamente la misma. O dicho de otro modo, que una misma cantidad de electricidad libera el mismo número de átomos. Las investigaciones de Faraday condujeron al concepto moderno de electrón. A Faraday le fascinaban además los imanes. Esparció limaduras de hierro sobre un papel colocado sobre los polos de un imán y observó cómo las limaduras se alineaban entre ellos y formaban dibujos muy definidos. Los imanes, dijo Faraday, están rodeados de campos de fuerza invisibles. Las limaduras hacían visibles las líneas de fuerza. Era natural, pues, que Faraday empezara a reflexionar sobre la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo. El científico danés Hans Christian Ørsted había descubierto en 1820 que un alambre por el cual pasa electricidad manifiesta propiedades magnéticas. Si la electricidad establece un campo magnético, pensó Faraday, ¿por qué un campo magnético no va a crear electricidad? Así que diseñó un experimento para comprobarlo. Arrolló un alambre alrededor de un segmento de anillo de hierro y conectó el alambre a una batería. El circuito podía abrirse y cerrarse con un interruptor. Si cerraba el circuito, se establecía un campo magnético en el arrollamiento, tal y como había demostrado Ørsted, y ese campo se extendía por todo el hierro. Luego enrolló el segundo embobinado alrededor de otro segmento del anillo y conectó el alambre a un galvanómetro. Si la teoría de Faraday era correcta, el campo magnético creado en el anillo de hierro por el primer arrollamiento establecería una corriente en el segundo. Esta corriente la causaría el galvanómetro. El 29 de agosto de 1831 realizó Faraday el experimento. No funcionaba. O al menos no como él pensaba, porque aunque el campo magnético no creaba ninguna corriente, ésta sí aparecía en el momento de establecer o interrumpir el campo. Cuando Faraday cerraba el circuito en el primer arrollamiento, saltaba la aguja del galvanómetro conectado al segundo. Y cuando abría el circuito, la aguja volvía a saltar, pero en dirección opuesta. Faraday llegó a la conclusión de que no eran las líneas magnéticas de fuerza en sí mismas lo que establecía la corriente, era el movimiento de esas líneas a través de un alambre. Cuando se establecía la corriente en la primera bobina de alambre, surgía el campo magnético. Las líneas de fuerza atravesaban entonces el alambre del segundo arrollamiento. Al interrumpir la corriente, moría el campo magnético y las líneas de fuerza, al retirarse, volvían a atravesar el alambre de la segunda bobina. Con el fin de visualizar más claramente este fenómeno y mostrarlo de forma patente ante el público, introdujo un imán en una bobina de alambre. La corriente solo fluía por esta mientras el imán estaba entrando en la bobina o saliendo de ella, o también cuando el imán permanecía quieto y era la bobina la que se desplazaba alrededor de él. Pero si tanto el imán como la bobina permanecían inmóviles, no había corriente. Faraday había descubierto cómo hacer que el magnetismo indujera una corriente eléctrica. Había descubierto la inducción electromagnética. 2 meses después dio el siguiente paso, el de conseguir un modo práctico de producir una corriente continua a partir del magnetismo. Para ello fabricó una delgada rueda de cobre que podía girar alrededor de un eje y cuyo borde exterior al girar
pasaba entre los polos de un potente imán. Al girar entre los polos, la rueda cortaba constantemente las líneas de fuerza magnética, de modo que por la rueda fluía constantemente una corriente eléctrica. El aparato llevaba dos cables que acababan cada uno en un contacto deslizante. Uno de los contactos rozaba contra la rueda de cobre al girar, mientras que el otro lo hacía contra el eje. Un galvanómetro intercalado en el circuito indicaba que mientras la rueda de cobre estuviese girando, se producía una corriente continua. Faraday generó así electricidad a partir del movimiento mecánico. Había inventado el generador eléctrico. La inducción tiene trucos muy interesantes. La potencia eléctrica viene determinada por dos cosas: la cantidad de electricidad que pasa por segundo por el conductor, intensidad, y la fuerza que impulsa la electricidad, o sea, el voltaje. Si una corriente en una bobina induce corriente en una segunda, la potencia tiene que ser la misma en ambas, pero los detalles pueden variar. Por ejemplo, si la segunda bobina tiene doble número de espiras de alambre que la primera, su voltaje será doble, pero su intensidad será la mitad. Vemos, pues, que las características de una corriente pueden transformarse en el proceso de inducción. Los dos arrollamientos de Faraday sobre un anillo de hierro es la versión más elemental de nuestros modernos transformadores. Faraday vivió otros 35 años trabajando y dando conferencias. Durante las Navidades solía dar numerosas charlas para gente joven, entre las cuales están las que versan sobre la bujía, recogida en el libro La historia química de la bujía. Este libro y los 3 tomos de investigaciones experimentales se venden todavía en la mayor parte de las librerías inglesas. La segunda obra son los cuadernos de notas en que fue registrado su descubrimiento y constituyen su lectura más amena. Faraday hizo muchas contribuciones a la ciencia. Apenas hay un área de física moderna que no arranque de su obra. Pero su muerte, el 25 de mayo de 1867, no había ya ninguna duda de que su mayor descubrimiento era el de la inducción eléctrica. Y sus inventos más importantes, el generador y el transformador. La importancia del descubrimiento fue precisamente esa, que ofreció el primer método práctico de convertir energía mecánica en energía eléctrica. Antes de Faraday había habido máquinas de vapor y ruedas hidráulicas que producían energía mecánica en grandes cantidades a base de quemar carbón y aprovechar la caída del agua. Pero su tamaño era poco práctico, podían prestar servicios locales, pero no abastecer a hogares y oficinas. Y si bien es cierto que antes de Faraday existían ya fuentes de electricidad en la forma de baterías químicas, estas solo podían suministrar corriente en cantidades pequeñas. El descubrimiento de Faraday de la inducción electromagnética señaló el camino de la producción de electricidad en generadores movidos por la energía mecánica, del vapor o de la caída del agua, permitiendo así que la revolución industrial saliera de las fábricas y en forma de electricidad entrara en los hogares. El político que, según dicen, dudó del valor del electromagnetismo se quedaría asombrado de la cantidad de impuestos que se recaudan hoy de las empresas y del consumidor por el uso de la corriente eléctrica. Bueno, amigos, espero que os haya gustado. Me ha parecido interesante la historia y los descubrimientos de Michel Faraday. Bueno, saludos, muchos besitos.